El miedo es una de las emociones más poderosas que determina las decisiones que tomamos en cada segundo de nuestras vidas. Está ubicada en la amígdala, que es una parte del cerebro que está conectada con el sistema nervioso. La amígdala está atenta a cualquier peligro. Cuando detecta uno, manda información a este sistema nervioso, entonces la respiración se dispara, los músculos se contraen, la percepción del tiempo cambia, todo se vuelve más lento. En cuestión de microsegundos, es capaz de generar una reacción involuntaria, pero que a la vez ha permitido la sobrevivencia de nuestra especie. Frente al miedo, hay dos reacciones. Avanzamos y nos defendemos, o huimos. Yo, por ejemplo, le tengo muchísimo miedo a las serpientes, a las multitudes como ustedes, pero también le tengo muchísimo miedo y siempre le he tenido mucho miedo a algo que me ha acompañado por los 28 años de mi vida: salir del closet con mi mamá. Y es que para las personas que no han salido del closet con sus mamás, les explico más o menos cómo funciona esta sensación. Es como cuando están subiendo a la montaña rusa y están así en el pico y el vagón está a punto de girar hacia abajo, entonces comienzan a sentir vértigo, náuseas, mareo, les sudan las manos, la sensación de que todo terminará. Eso sumado a algo que nos acompaña a todos los hijos: voy a fallarle a mi mamá. Finalmente lo hice, y lo hice el día que ella llegó un día a mi casa y me dijo: la verdad es que no sé quién eres, no te conozco, siento que vivo con un inquilino. En ese momento tomé la decisión y me lancé. Mamá, soy gay. El poder de la negación es tan grande que tuve que salir del closet 2 veces. Mi mamá se olvidó de mi revelación. Entonces, al día siguiente comenzó a preguntarme por chicas, futuras novias y que cuándo me iba a casar. Yo la entendí. A mí me costó 28 años aceptarme y no podía pedirle a ella que me acepte de un momento a otro. Hasta que llegó el día. Yo recuerdo esa noche claramente. Yo llegué a mi casa llorando, destrozado, con el corazón roto. Bueno, estarás contenta, ya me rompieron, pues. Esa noche dormí en su cama y al día siguiente ella me llevó a almorzar. Cuando terminamos de almorzar, mi mamá me dijo: Gabriel, te voy a dar un consejo. Piensa en todos sus defectos, que así lo olvidarás más rápido. Eso hice yo con tu padre. Ella entendió, no necesariamente cuando yo le conté que era gay, sino que lo entendió cuando comenzamos a conectarnos con esta emoción. Finalmente, yo había amado a ese chico, quizás de la misma manera que mi madre amó a mi papá. Entonces nos encontramos en esta sensación tan humana, ¿no es cierto? El desamor. Pero yo creo que nos encontramos en nuestro miedo más profundo, que es la soledad. Cuando era niño, yo veía los programas de televisión y sobre todo los programas cómicos. Recuerdo que me daba mucho miedo ver cómo se burlaban de los hombres afeminados, ¿no? Los hombres femeninos. Yo entonces decidí que no quería salir del closet. Yo dije: yo no quiero pasar por esta sensación de burla y discriminación. Según el último reporte de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, la homosexualidad es un delito en 71 países del mundo y hasta en 8 tiene pena de muerte. En nuestro país, en la encuesta virtual que hizo el Instituto Nacional de Estadística e Informática, reveló que
más del 65% de nuestra comunidad había sido víctima de violencia y discriminación. Todos estos datos, evidentemente, resultan desalentadores. Entonces, probablemente es una de las razones por las cuales muchísima gente tiene miedo a salir del closet. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este miedo? En un estudio que se hizo en el año 2003, 3 psicólogos, Cochrane, Sullivan y Mays, señalaron que nosotros, las personas de la comunidad LGBTIQ, tenemos mucho más riesgos de sufrir enfermedades de salud mental en relación a las personas heterosexuales. ¿Y esto por qué? Esto porque vivimos en una sensación de estrés permanente, porque tenemos que ocultarnos o vivir una doble vida. Tenemos que mentir, entonces, con quienes salimos, cuáles son nuestras parejas, nuestros afectos, nuestros vínculos, con quienes nos sentimos cómodos, cuáles son nuestros círculos de amigos y qué lugares frecuentamos. Esto entonces nos coloca en una sensación de completo aislamiento y por lo tanto también en un completo y absoluto sensación de soledad. Pero todos y todas, absolutamente, tienen miedo en su vida. Es algo muy natural, es parte del ser humano, de estar vivos. Pero reconozcamos que existen diferentes tipos de miedos. Existen los miedos, por ejemplo, hacia los insectos o estar en un lugar cerrado, ¿no? A eso que le llaman claustrofobia. Pero también existen otro tipo de miedos que le buscan hacerle daño a otras personas. Estos miedos que generan odio y rechazo a lo desconocido o lo que a mí me genera desconfianza. Como la xenofobia, por ejemplo, que es el odio a las personas que vienen de otros países, o la homofobia o transfobia, que forma parte del odio hacia nuestra comunidad. Pero a diferencia de la claustrofobia, que podría ser un miedo probablemente inofensivo, la homofobia, la transfobia y la xenofobia buscan destruir física y psíquicamente a un otro, a otra persona y a otro grupo de personas. Pero ¿qué es la homofobia? Un psicólogo, John Dovidia, trató de determinarla y utilizó 3 componentes que él señaló se encontraban interrelacionados. Estos componentes interrelacionados son, el primero, el estereotipo. Es aquello con lo que nosotros probablemente más nos venimos vinculando. Ay, este es antinatural, de repente no, amorales, inmorales, esto está mal, ustedes quieren destruir la sociedad y la familia natural. El segundo tiene que ver con el prejuicio. Muchas veces cuando llegamos a un espacio llegamos con una carga negativa y esa carga negativa nos coloca a veces en esta situación donde las personas no quieren estar cerca de nosotros. Entonces dice, hagan lo que quieran, pero por favor, dentro de sus 4 paredes. Y el tercero, que tiene que ver con la discriminación, y esto directamente conectado con la violencia. Cuando hemos escuchado alguna vez a un periodista diciendo, si veo a 2 homosexuales besándose en la puerta del nido de mi hija, los agarro a patadas. Estos 3 componentes entonces muchísimas veces se utilizan para justificar la violencia que recibe nuestra comunidad, que muchas veces viene como un insulto y otras, lamentablemente, también con asesinatos. Los últimos 4 años han asesinado a más de 90 personas por su orientación sexual o por su identidad de género. Hace 7 años hemos podido identificar los casos de 4 niños que se han quitado la vida víctimas del bullying homofóbico que han sufrido en su colegio. Hace unas semanas atrás, mi mamá me contó el caso del hijo de una vecina suya. Este niño, una mañana se despertó y le dijo, mamá, me quiero morir. ¿Qué es lo que sucedía? Este niño era víctima de bullying en su colegio. Entonces la mamá lo sacó de ahí y el niño perdió el año escolar. La responsabilidad entonces recayó sobre ese niño. Y es que la violencia es un hecho traumático que afecta no solamente a la víctima, sino también a todas las personas que nos vinculamos con la víctima o que escuchamos sobre la violencia. Entonces, ¿qué genera esto en nuestra comunidad? Un autoconcepto negativo de nosotros mismos, una baja autoestima, la imposibilidad muchas veces de interrelacionarnos, de vincularnos, de articularnos. ¿Cómo no tener miedo a salir del closet? Si para muchas personas
ocultar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género es un acto de sobrevivencia. Muchas personas tienen que mentir sobre quiénes son para poder seguir con su proyecto de vida, pero sobre todo para seguir con vida. Sin embargo, y creo que acá también viene el esfuerzo de muchísimas personas que vienen haciendo cosas importantísimas y valiosas. Los y les activistas en nuestro país tienen más de 30 años luchando y trabajando para que de repente nosotros, nuestras próximas generaciones, no tengan tanto miedo a salir del closet. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Hemos venido articulándonos con el sector público, con funcionarios y funcionarias, con ministros, con algunos congresistas, también con líderes de opinión y con investigadores. Se han generado algunas políticas públicas que las podemos encontrar en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Trabajo o en el Jurado Nacional de Elecciones. Estas políticas buscan protegernos de la violencia y tratar de alguna manera de asegurarnos derechos. Donde todavía no hemos podido generar algún cambio es en el Congreso de la República. Y es que en el Congreso de la República están todavía varios proyectos de ley a la espera de ser debatidos para ser aprobados, como por ejemplo unión civil o matrimonio igualitario, la ley de identidad de género o contra los crímenes de odio. De verdad, esperamos que esa espera cada vez se acorte más, porque es momento de perderle el miedo. Quienes también están dando otro paso, y desde hace unos pocos años atrás, es el sector privado. El sector privado también ha comenzado a incorporar la diversidad al interior de las organizaciones. Entonces podemos escuchar de algunas iniciativas como Pride Connection que buscan que las empresas cuenten con políticas laborales inclusivas contra el hostigamiento y de repente permitiendo que las personas puedan acceder a un trabajo digno. El sector privado ha entendido entonces que la discriminación es un tema muy importante y que es necesario atender. Por esta razón, más del 95% de empresas del Fortune 500 cuentan con políticas laborales inclusivas y el 75% con políticas exclusivas para la población trans. Sin embargo, necesitamos que esto siga creciendo y que las empresas se sigan comprometiendo también. El cuerpo tiene dos reacciones frente al miedo. Nos defendemos o huimos. Desde hace muy poquitos años atrás tomé la decisión de defenderme y de no huir. Es por esta razón que con un grupo de amigos y de amigas creamos Presente, como una posibilidad también de poder aportar dentro del sector privado a la generación de políticas laborales inclusivas y también a la generación de recursos educativos innovadores, porque algo que nos falta en nuestro país es información. Y es muy necesario que las personas comiencen a entender qué es la diversidad sexual. Nosotros tenemos muy poquito tiempo y estamos poco a poco tratando de crecer. Hace unos meses atrás, la Embajada de Canadá nos dio un premio por nuestro trabajo con el sector privado y gracias al gobierno británico nos dieron un grant que nos permitió empezar con un proyecto llamado Empresas Presente. Desde ahí nosotros hemos lanzado nuestro primer diagnóstico de diversidad y equidad. Este primer diagnóstico de diversidad y equidad lo que busca es que identifiquemos en qué lugar se encuentran las empresas entonces en el Perú en este momento, ¿no? ¿Y en qué momento se encuentran? Al menos la convocatoria fue muy positiva. Participaron alrededor de 80 organizaciones de 20 grupos distintos, incluidos tanto el sector privado como el sector público y las ONGs. Lo que hemos identificado ahí es que cerca del 30% en nuestro país cuenta con políticas laborales inclusivas. Se está hablando de diversidad también en algunos espacios. El 7% cuenta con la posibilidad de que las personas trans que trabajan en ese espacio puedan cambiar su nombre y que el 17% de estas empresas ha incorporado los mismos beneficios a las parejas homosexuales que las parejas heterosexuales. Estos cambios ya se están dando en nuestro país. El día de hoy hay mucha gente que está perdiendo miedo, que se está articulando, que está trabajando, que se está organizando, que está saliendo a las calles o que está sentándose también de repente en algún ministerio o en algún congreso, tratando de hacer generar el cambio que tanto el país necesita. Sin embargo, las cifras nuevamente no son tan alentadoras.
Según una encuesta de CPI, el 80% de los peruanos está en contra del matrimonio igualitario, el 75% en contra de la adopción de parejas del mismo sexo y el 70% está en contra de las manifestaciones de afecto de las parejas del mismo sexo también en el espacio público. Aún se sigue hablando de ideología de género como esa posibilidad de poder menospreciar aquellas teorías que de alguna manera intentan expresar y explicar nuestra experiencia. El bullying en los colegios es una permanente que los docentes no saben cómo atender. Aún se les sigue cerrando las puertas a muchísimas personas trans y se les sigue negando la existencia a las personas queers, no binarias, a las personas bisexuales, a las personas pansexuales. Hasta el día de hoy, a muchas mujeres lesbianas las siguen violando para corregir su orientación sexual. Al día de hoy, yo sigo con miedo y todavía le sigo soltando la mano a mi novio por miedo a que en la calle me griten maricón. Ya no quiero vivir con miedo. Ya no tengo miedo de que me digan maricón en la calle. Pero para que esto siga avanzando, necesitamos de todos ustedes. Necesitamos que ustedes también se comprometan con nuestra lucha, que ustedes también incorporen la diversidad en sus organizaciones, en sus colectivos, en sus empresas, en sus familias, que incorporen la diversidad en su vida. Nos merecemos un Perú donde todas las personas nos sintamos bienvenidas, sin importar nuestra edad, sin importar nuestra procedencia, origen, idioma, religión, orientación sexual o identidad de género. Por favor, no tengan miedo y háganse presente por el futuro de nuestro país. Muchas gracias.